¿Qué frontera hay entre aquello que percibimos como normal y aquello que no? ¿Cuáles son los límites para intentar curarlo o erradicarlo? Según los psicoanalistas, las enfermedades mentales tienen una cercana relación con la cultura y el entorno social. Estas enfermedades pueden abrir paso a discusiones en cultura, filosofía y ciencia. De hecho, podemos darnos cuenta que dependiendo del momento histórico y del lugar, la percepción de las enfermedades mentales va cambiando. Si nos fijamos en Occidente, desde la antigua Grecia ya existían tratamientos para aquellas anormalidades mentales, procedimientos como la trepanación o posteriormente la lobotomía. Esto sin mencionar los tratos tortuosos basados en creencias cristianas. Esto sucedía mientras que en culturas orientales, como la islámica, las personas trataban estos síntomas con medicina herbal, y su percepción hacia estos comportamientos anormales no estaba tan ligada a espíritus malévolos. La marcada diferencia entre cómo la sociedad percibía a estas personas con comportamientos anormales también cambiaba dependiendo de la época en la que lo miremos. Fijémonos, por ejemplo, en la época de Hipócrates, en la antigua Grecia. Ella le atribuía la culpa de estos padecimientos mentales a un desequilibrio orgánico con la teoría de los humores. Sin embargo, en la Edad Media se creía que estos síntomas eran causados por materiales o espíritus atrapados en la cabeza, los cuales creían que dejarían de atormentar a los pacientes una vez se abriera un orificio en su cráneo, y con esto se populariza la trepanación. Finalmente, en la Edad Moderna se concluye que las enfermedades mentales son causadas por nervios cerebrales y experiencias vividas por el individuo. Y a pesar del avance del conocimiento en esta época, no debemos omitir el hecho de la existencia de la lobotomía, ya que esta hace parte de la historia de la salud mental. La historia de la lobotomía empieza en 1935, cuando el portugués Moniz crea la leucotomía. Esta se basaba en abrir dos agujeros en el cráneo y vertir directamente al colon. Moniz en 1945 ganó el premio Nobel por este descubrimiento, lo cual nos hace plantearnos qué tan salvaje debe haber sido la ciencia en ese entonces para celebrar tal cosa. La palabra leucotomía significa un corte en lo blanco. Leuco de blanco y tome de corte. Moniz aseguraba que los desórdenes mentales podían arreglarse simplemente cortando las conexiones entre el lóbulo frontal y otras partes del cerebro, como apagar las luces en una habitación para ocultar el caos que allí ocurría. Cortar las comunicaciones de la materia blanca, esos axones que llevan mensajes. Sí, el cerebro seguía funcionando, pero no de la misma manera, quizá de una manera más calmada o tal vez más vacía. Ahora, no me malentiendan, para la época no habían otras alternativas. Cuando llegó Freeman, los hospitales psiquiátricos estaban repletos de gente gritando, siendo torturadas y posiblemente en condiciones más desfavorables. Freeman, en 1936, llevó esta práctica a los Estados Unidos. Sin embargo, no lo hizo con agujeros en el cráneo como en la leucotomía. Presentó algo innovador. Cogía un instrumento que parecía un picahielos y lo introducía por la cuenca del ojo, justo arriba del globo ocular, y desde ahí barría partes de los lóbulos frontales. Esto, claro, implicaba un cambio permanente en el cerebro, y así del paciente. Es poco creíble que algo así se hiciera tan popular, teniendo en cuenta que esto ocurrió hace menos de un siglo. Pero lo cierto es que esta aparente salvación fue tan conocida que Freeman llegó a realizar más de 2000 lobotomías. Y no solo a aquellos con síntomas de esquizofrenia o depresión severa, también se aplicó a adolescentes desobedientes, a aquellos que eran considerados anormales o con comportamientos que salían de las normas sociales. Era una solución rápida y directa, como arreglar una máquina compleja con un martillo. Lo más sorprendente es que aparentemente funcionaba. Los pacientes al principio no sentían ningún dolor, quizás un poco, pero en cuanto pasaban las horas, algo dentro de ellos cambiaba. Se volvían distintos, más calmados, más dóciles, y eso le gustó a muchos. Y la sociedad lo aceptó. Para esa época los hospitales psiquiátricos eran lugares de pesadilla. Los pacientes eran tratados como animales, golpeados, torturados. La lobotomía ofreció una solución rápida y eficaz, en donde los pacientes podían seguir estando enfermos, pero ya no causaban tanto problema, se les podía ignorar. Pero todo esto cambió. En los años 50 llegaron los psicofármacos, medicamentos en forma de pastillas, los cuales eran mucho más sencillos de administrar y mucho más eficaces. De esta manera, la lobotomía empezó a decaer y su popularidad fue disminuyendo a gran velocidad. Sin embargo, esto no fue por algún cambio significativo en las normas sociales o en la ética de la psiquiatría. La principal causa fue la facilidad con la que se recetaban y aplicaban los fármacos a los pacientes. Ocurre una tragedia y una de las pacientes de Freeman muere durante una lobotomía causada por una hemorragia.
Fue entonces cuando a Walter Freeman se le retiró su licencia, y esta práctica se empezó a considerar como poco ética al no haber estudiado correctamente los riesgos. Para la década de los 50 a 60 ya estaba prohibida en varios países, siendo declarada como contraria a los derechos humanos. A pesar de que la lobotomía fue decayendo, tardó varios años para desaparecer. Al fin y al cabo era una solución rápida, ya que en cuestiones de 10 minutos podrías cambiar completamente a alguien, lo cual nos hace pensar lo siguiente: muchas veces lo más rápido puede resultar ser lo más peligroso. A continuación queremos que vivan la experiencia de la lobotomía en primera persona, entonces a continuación va a haber una simulación. Pongámonos en perspectiva de un joven de esta época, presentando síntomas de esquizofrenia paranoide bajo los prejuicios de la época de la lobotomía. Te despiertas como cualquier otro día. Un día soleado, un día normal. Preparas tu ropa para salir. Agarras tus llaves y te vas. Ya regresando, empiezan las alteraciones y alucinaciones. Alguien te llama. Sientes peligro al cruzar la calle. Sientes que la gente te juzga. Así que decides calmarte comprando algo. Aunque falla tu percepción, encuentras a alguien que no veías hace mucho tiempo, así que decides saludar. Sin embargo, no hay nadie, a excepción de aquellas personas que te están viendo. Ya en tu hogar, alguien te llama, así que abres sin encontrar respuesta alguna. Si bien decides ignorar, asumir que es cansancio, el sonido persiste. Te desesperas, por lo tanto decides finalizar el día, pensando que todo terminará. Despiertas en un hospital, sobre una camilla. No ves nada. Decidieron hacerte una lobotomía. Vas en camino a verte con el Dr. Freeman y su método de electroshock y lobotomía. Te preparan para la intervención en la que pasarás los próximos 15 minutos. Te sientes confundido. Te aturden a través del electroshock, por lo que estás totalmente dócil. Freeman procede a intervenir tus lóbulos cerebrales, destruyendo las vías nerviosas. Este utiliza un picahielo, el cual introduce en la parte posterior de la cuenca de tus ojos, atravesando así tu cráneo mientras va martillando y girando ese picahielo, raspando tu masa cerebral. Luego de la intervención, quedas totalmente inofensivo, dócil y tranquilo, siendo así manipulable. Con esto, tu personalidad es nula e indiferente. Presentas un deterioro cognitivo, por lo tanto, quedas bajo cuidado especial por varios años. Poco a poco, vas mejorando tus habilidades cognitivas, demostrando un avance y un desarrollo. Al pasar el tiempo, eres más amable y alegre con tu entorno, lo que significa un buen progreso. Sin embargo, tu personalidad, pensamientos, memoria y habilidades cognitivas
son similares a la de un niño, con una gran dificultad para tomar decisiones propias. Debido a las secuelas de la lobotomía, tienes una necesidad de apoyo constante y la incapacidad para llevar una vida autosuficiente. Es decir, el daño ya es permanente. A lo largo de la historia, la sociedad ha depositado gran confianza en la ciencia, viéndola como una fuente de verdad y progreso. Sin embargo, el auge de la lobotomía refleja los riesgos que implican no aplicarla con los conocimientos y la ética necesarios. La lobotomía, una práctica que alguna vez se consideró un avance médico y se celebró como una solución innovadora, casi milagrosa, es un ejemplo paradigmático de cómo la ciencia puede ser un arma de doble filo, un instrumento confiable que puede ser utilizado en pro de la salud, pero también una herramienta riesgosa que cuando se aplica sin ética y comprensión completa de sus implicaciones puede provocar daños masivos. Proponemos reflexionar acerca de qué tan a la ligera se deposita confianza a lo que se le llame ciencia, porque a pesar de que como herramienta y método ha marcado la diferencia en la historia a beneficio de la humanidad, esta sigue siendo ejercida por seres humanos y sociedades que naturalmente buscan métodos cada vez más efectivos para mantenerse estables. Por esto vemos fundamental conocer acerca de eventos pasados que revelan los errores y los aciertos que como especie hemos tenido.